Aló gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a este inevitable podcast, episodio 004. Eh, yo soy Aisa, el programa está traído y patrocinado por absolutamente nadie. Eh, y mi invitado el día de hoy es Alex Matos. Bienvenido, Matos. Muchas gracias por la invitación. Eh, Antes de empezar, debo decir que este episodio va a ser el que rompa eh, con un número como de 4 o 5 meses en los que no hubo episodios. Pues a final de cuentas, con toda la cuarentena dejó de haber pues, esta escena artística, ¿no? Muchos invitados que iba a tener y que iban a tener obras o conciertos, exposiciones, pues se vieron interrumpidas con esto del COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco complicado, ¿no? Pero bueno, a Claro. final de cuentas me he dado cuenta que por medio de las redes sociales o videos la gente sigue pues proponiendo cosas, ¿no? Y pues ya hablaremos un poco precisamente de eso que has estado haciendo tú, ¿no? Sí, 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 claro. Pero pues bueno, gente, vamos, vamos a darle de nuevo ritmo a los episodios a partir de ahorita. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de la escena musical, ¿no? Así Y es. ya estaremos ahorita hablando. Matos, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Dónde y por qué? Para que la gente te vaya conociendo. Perfecto. Pues yo estudié música. Inicié a los 9 años a estudiar música. Realmente yo entré de muy niño. Es curioso porque yo quería entrar a estudiar música, ¿no? Me llamaba la atención, de hecho, ser cantante. Ah, cantante. Sí, yo quería ser cantante de Interesante. niño. Pero llegó el día, ¿no? En que precisamente mi mamá me llevó a una escuela y me dijo, no, pues tú quieres ser músico, vas a estudiar música, ¿no? Y Ok, me llevó a la ok, escuela y, ok. y yo me rehusé, ¿no? Esa fue mi primera reacción, ¿no? Así como cuando, No, yo quiero cantar nada más, ¿no? ajá, o sea, pues en realidad, o sea, era como, pues de niño tú quieres algo, ¿no? Pero no sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? Entonces cuando me dijeron, tienes que ir a una escuela, yo dije, no, o sea, ¿cómo voy a entrar a una escuela, no? Claro, claro, claro. Y ya, eso fue mi primera, como, esa fue la primera vez que yo entré a estudiar música. De ahí a los 15 años ingresé a la Facultad de Música y actualmente, de hecho, ya dedicándome a la música de manera profesional, pues estoy estudiando otra carrera en educación musical. Educación musical, ok. ¿En qué Así es. consiste o cómo funciona? Pues la educación musical básicamente es eso, ¿no? O sea, se basa en pues las estrategias de enseñanza de la música, ¿no? Y pues todos los aspectos que tienen que ver con, pues precisamente con la enseñanza, ¿no? Diferentes técnicas, diferentes métodos, también se ve bastante respecto a la musicología, el estudio de la música como Ya, tal, ¿no? ok, ok, Ujú. ok, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, Eh, ya una vez que sales, bueno, digo, para esto tiene que como unos 10 años más o menos que nos conocemos aproximadamente. como 10 Eh, años. Justo, pues que a los pocos meses de conocernos es de que inclusive tenemos un grupo, ¿no? Y ya desde ahí, pues yo ya te conocía que venías de estar en grupos o en palomazos, cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo es que llegas a toda esa escena, ¿no? Ya una vez que sales de la facultad, que viene? ¿Cómo te topas con todo este mundo? En realidad fue bien curioso porque yo en realidad de la facultad de música no salí, en realidad yo me salí, no la terminé la facultad Ah, de ok, música, sí. ok, ok, perfecto. ¿Por qué Entonces, te saliste? pues fueron por varios motivos, ¿no? O sea, el principal motivo que yo siento que me orilló un poco a eso, fue el sonido del saxofón. Yo estudio saxofón, ¿no? Soy saxofonista. Y en la Facultad de Música, en ese momento, cuando yo entré con el maestro Franco Bonzagni, que en su Ok, momento fue saxofonista del Orbis Tertius. ya. Y él tenía, o tiene, supongo, una perspectiva del sonido un poquito, tal vez, no quisiera decir moderna, porque pues es algo de los ochentas, en realidad, este sonido como brillante del sax, ¿no? Pero tenía esta perspectiva del sonido, ¿no? Entonces, después de que él se jubila,
yo andaba viendo ya cuestiones del jazz y toda esta onda, ¿no? Ok, Y los maestros que estaban en ese momento, pues estaban muy enfocados al sonido clásico del saxofón, ¿no? ya, Y yo ya ya, ya, llevaba ya. años trabajando con este sonido, entonces me sentí un poco presionado, ¿no? Y hasta cierto punto, pues intimidado, ¿no? Porque no estás preparado para decir, tengo que cambiar toda mi boca, ¿no? Y tengo que cambiar Mm, todo lo que yo pienso del sonido, ¿no? ok, ok, ok. Porque incluso son diferentes técnicas, tengo entendido, ¿no? Sí, 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 son bastante diferentes, son diferentes. ¿Alguna vez pasaste por el Jazz Sub, de casualidad? Pasé en un curso preparatorio por Yasub y Ok, estuvo interesante, pero afortunadamente o lamentablemente, supongo que más lamentablemente, yo no soy una persona muy allegada a la academia, ¿no? Entonces, ok, ok. no, tengo un problema ahí con la autoridad, ¿no? Entonces, Ey, me costó un poco y bueno, no seguí avanzando con eso, preferí hacerlo de manera autodidacta. ey, problemas con la autoridad. Tal vez tiene sentido que toques el sax por eso, ¿no? Seguramente, es muy probable, es muy probable. De hecho es curioso porque también conozco gente que actualmente, o bueno, más bien tenían grupos y tenían como este mismo conflicto, ¿no? De que habían estado en la facultad, pero no se hallaban, no era lo que querían y se salieron, ¿no? Y Sí, son grandes músicos, eso es vamos, indiscutible, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu trayectoria por grupos? ¿En qué grupos has estado de los cuales has formado parte? Pues he estado en diferentes agrupaciones, en varios formatos de ensamble, ¿no? La primera agrupación, por así decirlo, pues en realidad fue la Orquesta Infantil y Juvenil, que en ese momento era del DIF, Ok, actualmente es de la SEP, me parece. Pues es una orquesta, ¿no? De niños y de chavos, ¿no? ya, ya, ya. Y de ahí avancé y justamente en esa misma orquesta se hizo una big band de jazz latino, igualmente de los estudiantes de esa misma escuela, ¿no? Integrantes de la orquesta que querían y les interesaba el jazz latino, ¿no? O la onda de la big band, íbamos ahí, ¿no? Entonces esa fue como mi segunda agrupación, ¿no? Ok, ok, Este, perfecto. de ahí, pues con unos cuates ahí de esa misma escuelita, pues en ese momento estaba todo este rollo del ska, ¿no? Así súper fuerte, ¿no? Ya, 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 ya. Este, Sí. Creo y recordarlo aquí en Jalapa. sí, 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 estaba muy fuerte aquí en Jalapa y supongo que en todo México, ¿no? En ese Ujú, momento, no sé, yo tenía unos, ¿que te gusta? 15 años, tal vez, ok. no sé, 12, 13, no sé, no recuerdo, más o menos. Entre los 12 y los 15, sinceramente no tengo muy buena memoria. Tiene poquitos años Sí, entonces, sí ¿no? tiene poquitos años. Y esa fue mi segunda agrupación. Hicimos un proyecto ahí de ska que realmente no duró mucho, o por lo menos sí, no duró mucho, Ya, la verdad. ya, ya, ya. Y de ahí, pues, ensambles que se armaban justamente en la Facultad de Música, porque llevamos una materia que se llama conjuntos de cámara. Conjuntos de Y, cámara, ok. ajá, y como pues había la opción de conjuntos de cámara pues enfocado al clásico y teníamos también la ventaja y la oportunidad de tener conjuntos de cámara enfocados al jazz, ¿no? Entonces esas fueron como, Órale, interesante. fue como el segundo acercamiento a proyectos ya con un enfoque más pues académico, ¿no? Y hacia el jazz, ¿no? Ok, De perfecto, perfecto. ahí pues supongo que después de eso vino precisamente nuestro grupo, ¿no? Seven Guns Mafia. Ya, sí, sí, sí. Sí, ahí Pueden, apareció, ¿no? pueden buscarlo en YouTube, Coachella 2015 me parece. Sí, 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 fue un gran evento masivo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Ujú. tuvo su boom aquí en Jalapa, por Dios. Sí, 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 eso fue otro de mis acercamientos. Y de ahí, mis participaciones pues han sido bastante esporádicas. Después de ese grupo, yo opté por el anonimato, por así decirlo, ¿no? Preferí como trabajar de manera como independiente, de repente salí a tocar, ¿no? Cosas así realmente Ok, no. ok, ok. Ya Tuve nada algún, como de colaboraciones ni nada, ¿no? un par de proyectos, que precisamente se dieron porque en la Facultad de Música, a la hora de titularse los instrumentistas, sobre todo los de percusiones, la carrera de Ujú. la licenciatura en percusiones, presentan mucha música, pues, que no es clásica, ¿no? O que no es académica, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Ok, ok, ok. Entonces se montaba mucho material de jazz.
Entonces, en una ocasión, por cuestiones de amistades, un amigo que de hecho es maestro ahí de la Facultad de Música me llamó para su examen de titulación y, y dije, bueno, vamos a entrarle, ¿no? Y ahí Claro, conocí claro. a varios músicos muy buenos, y tocamos en su examen de titulación y a partir de ahí se empezó a hacer como un pequeño grupo, ¿no? Que todo el tiempo estaba tocando en los exámenes de semestre o de Ya, ya, titulación, ya, ¿no? ya. Ok, Y de ok, ahí ok. es que se formó, precisamente se tituló un amigo, un muy buen baterista de aquí de Jalapa, que se llama Roberto Andrade. Se Ok, titula de la facultad, me llama a mí, llama a un guitarrista que se llama Antonio Zárate y a Tello Castillo, un bajista muy, muy bueno, excelente bajista, todos excelentes músicos. Nos reunimos para su examen, empezamos a ensayar y pasando el examen decidimos empezar un proyecto, ¿no? Sonó bastante bien, nos gustó y nos ok. unimos, ¿no? Ya, ya, ya. Y a partir de ahí formamos un grupo que duró aproximadamente unos 3 4 meses probablemente y se acabó, ¿no? Porque el guitarrista tuvo que irse de la ciudad para trabajar y pues tuvo que Ya, terminar, ¿no? ya, ya, ya. Sí, ese tipo de problemas son muy, muy casuales. Muy comunes. Muy, 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 muy. Sí. Sí. Y después de esa, ¿estuviste en alguna otra? ¿Seguiste en tu anonimato? ¿Seguiste solitario? Pues en realidad después de eso sí seguí bastante tiempo solitario porque, entre comillas, tiene 5 años aproximadamente que entré a trabajar a la Orquesta Municipal de aquí de Jalapa. Ok, Entonces, pues le presté toda mi atención a ese proyecto, ¿no? Bueno, a ese trabajo, ¿no? ya. Y sigo trabajando ahí, ¿no? Entonces, pues me enfoqué en eso, básicamente me enfoqué en eso y decidí pues no estar pues metido en otras cuestiones musicales, aparte de que en ese momento estaba también muy involucrado con el deporte, ¿no? Entonces, estuve como, Ok, sí, ok. como unos 4 años Sí, haciendo sí, deporte. sí recuerdo. Sí. ¿Qué era lo que practicabas? Practiqué roller derby. Roller Ok, derby. sí, 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 sí sí. recuerdo. Recuerdo haberte visto en el parque, ¿no? Ahí Sí, sí, sí. practicando, patinando. Sí, sí, sí. Estuve metido en eso unos 4 años aproximadamente. Y al final lo dejé, ¿no? Para regresar de lleno a mi carrera musical, ¿no? Ok, Sí. perfecto. Entonces, tengo entendido que ahorita, en la actualidad, has estado trabajando o tienes un grupo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Precisamente, justamente, es bien curioso, iniciando la pandemia, Claro. sí, empezamos el proyecto, no sé, una semana después de que empezó todo este encierro, Ok. iniciamos el proyecto. Entonces fue un proceso muy extraño, ¿no? Muy O curioso. sea, pero empiezan el proyecto, digamos, a la par de la pandemia, pero ya se conocían antes. ¿Tenían esta idea de hacerlo o fue circunstancial? Es una historia muy extraña. Bueno, es una historia larga. La voy a Adelante, resumir. adelante. La voy a resumir Sí, un no, poco. toma tu tiempo. It's great. Uno de los integrantes del grupo, que precisamente es uno de los cantantes, Ok, este, es un amigo de la secundaria. Es un amigo que conozco desde chavito, o sea, desde que entré a la secundaria, desde el primer año de secundaria lo conocí, ¿no? Y nos volvimos muy buenos amigos. Y de hecho, precisamente, él, no sé si recuerdes cuando tocamos en este café que está en Sebastián Camacho, de Estraza, el café de Estraza que estaba. destraza. Ah, sí, 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 lo sí. recuerdo. Bueno, Que fue la clausura, ¿no? Y llegaron varios grupos, ¿no? sí, sí, exacto, en ese. Ok, ok. Entonces, en esa ocasión, precisamente estaba un grupo que se llamaba Improvisión. Y no sé si recuerdas que era, pues, un grupo que era de puro cotorreo, ¿no? Así, Sí, ya los puro, recordé, ya los puro, recuerdo. Desde el nombre es difícil no acordarse de ellos, sí, ¿no? sí, sí. Era puro desmadre ese grupo, ¿no? Entonces, Ajá. y precisamente el cantante de ese grupo, pues es este cuate, ¿no? Ok, Y ok, sí, ok. se llama, Interesante. sí, 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 se llama Ok, Oliver González, es un muy buen amigo mío, muy, perfecto. muy, muy creativo. Y pasa el tiempo, lo dejé de ver por mucho tiempo, por cuestiones de vida y todo esto. Claro. Y nos volvimos a encontrar
porque llegó, bueno, hace un par de años me casé, ¿no? Entonces, Felicidades. sí, gracias, gracias. Estuve en contacto con este cuate un rato y llegó a la boda, ¿no? Lo invité y todo, y ahí empezamos como a retomar esta amistad. Y ya después de eso, él me dijo que él, desde que me conoce, yo ya en la secundaria yo ya estudiaba música, que él quería armar algo conmigo, ¿no? Y Ok, ok. y yo le dije, no, pues sí, hay que armar algo, ¿no? Vamos. Y lo armamos y pero bueno, para esto empezamos a platicar de armar algo, así un proyecto pues popero, ¿no? Así vendible, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Un- Algo comercial, ¿no? sí, 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 un poquito, voy a entrar en polémica aquí, pero un poquito fastidiado del ambiente cultural jalapeño, ¿no? Ok, no, es adelante. De hecho, pues de eso es precisamente de lo que quiero hablar, ¿no? Ujú. De toda esta escena que está pasando. Sí, sinceramente sí, me veía un poco, pues sí, fastidiado, ¿no? O sea, no sé, o sea, el ir y venir de grupos, ¿no? No sé, toda esta cuestión del ambiente, ¿no? Y que nada Eh, fuera constante, ¿no? También. exacto, eso es algo que a mí nunca me ha gustado, o sea, a mí me gusta que cuando entro a un proyecto, yo siempre le pongo todos los kilos en todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto en aspecto Claro, musical como en cuestiones, pues no podría, no, tal vez no con ese enfoque, pero así como administrativas, ¿no? claro. Este, Pues tomártelo de manera seria, ¿no? Te sí, conozco, sé cómo te pones las cosas, ¿no? Te pones la sí, camisa del proyecto sí, incluso, sí, ¿no? sí. Sí, es eso, ¿no? Y de verdad que llega un punto donde probablemente, o sea, seguramente no es algo positivo, ¿no? Pero llega un punto donde uno se estresa, ¿no? Y dices, oye, pues yo le estoy echando ganas y bueno, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿no? Claro, 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 lo entiendo. Y más en un ámbito que es tan peleado, ¿no? O sea, Exacto. hay muchísima competencia. Músicos aquí en Jalapa, para quien nos escuche de fuera, pues hay en cada esquina, ¿no? Y antes de que llegues a Muchísimos. la esquina ya te encontraste dos grupos, Sí, entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, en una cuadra te encuentras a cuatro o cinco músicos, ¿no? O sea, sí, totalmente, sí, o aspirantes a totalmente. músicos, ¿no? O varias cosas, Y, ¿no? y probablemente la mitad de ellos estén criticando al músico de junto Sí, es muy y la probable. otra mitad esté diciendo, no, no sé, no me agrada tanto ese sujeto. Sí, 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 exacto, precisamente, ¿no? O sea, siento que hay muchas palabras de por medio y en muchas ocasiones siento que supera a la música, ¿no? Ya, Y la música para mí tiene que hablar por sí sola, ¿no? Uno tiene que hablar menos y tocar más y punto, ¿no? Para mí ok, sí debe ya. funcionar. Y bueno, si alguien piensa de otra forma, pues está bien, ¿no? Pero No, precisamente, claro. sí. Si no les parece, pueden venir aquí a hablar. Sí, no, que te me echen un Whats, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Ahí vamos a dejar tu número sí, sí, sí. en la descripción del video. Sí, aquí abajito que aparezca, ¿no? Sí. Y que me manden un WhatsApp. Ujú, Eh, ok, entonces estás hablando, acuerdan de hacer un proyecto. ujú. ¿Qué Sí, viene después? Son ustedes dos nada más, ¿no? sí, hasta el momento éramos nosotros dos. Iniciamos un pequeño proyecto que no trascendió más allá de dos ensayos por cuestiones de Ok, tiempo. Por cuestiones de tiempo. En ese ya, ya, momento, ya. justamente en ese momento, todos los que estaban en ese proyecto estaban muy ocupados, muy, muy ocupados. Entonces fue como, fue gracioso, hasta eso no fue desalentador, fue gracioso porque era, oye, ¿y cuándo puedes ensayar? No, no, pues me queda tal día, y tú, no, pues tal día, ¿no? Y como nos dimos Ya, cuenta, ningún horario coincidía con el de ninguno, ¿no? Entonces dije, no, ok, pues no se puede, o sea, este proyecto no se va a poder, ¿no? ya, ya, ya. Y por lo menos iban a estar así los integrantes, y me incluyo, por, no sé, unos 2, 3 meses, ¿no? Con esos horarios. Entonces era totalmente Sí, imposible realizarlo. sí, es mucho tiempo perdido. Sí, sí, sí. Entonces hablé con este cuate y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no se va a poder. Vamos a esperar, ¿no? Y ya, pasó el tiempo y seguimos nosotros en contacto, platicando. De hecho, hablamos casi a diario. Este, y en una ocasión, un poquito antes de la pandemia, me habla y me comenta respecto a un proyecto que tiene con un amigo suyo. Un proyecto pues como más indie, ¿no? O Ok, bastante indie, de hecho.
Y, y me dice, oye, escucha estas rolas, ¿no? ¿Cómo las escuchas, no? Y ya me las manda. Dije, suena bastante bien, muy indie, pero sí suena bien, ¿no? O sea, no es tanto lo mío, ¿no? Canciones propias. Sí, sí, totalmente Ok. originales, ¿no? Y me dice, ¿qué onda te late? ¿Te gustaría meterle algo? No sé, ¿no? Y le dije, pues sí, estaría interesante, ¿no? Mándame algo y vemos qué se puede hacer, ¿no? Todo fue, pues, en línea, ¿no? Me mandaban las rolas por correo y ya yo grababa aquí en mi compu y se los Ok. mandaba. Todo esto antes de que empezara la Sí, pandemia y sí, todo esto. todo Ok, esto antes ok, de que ok. empezara la pandemia. Ok. Empezaron bien, debo Sí, decir. sí, sí, sí. Y Previeron. de hecho ni siquiera fue como el inicio como tal, sino hasta que en una ocasión, precisamente el compañero de mi amigo, que en ese momento estaba trabajando con él, me habla y me dice, oye, fíjate que he escuchado algunas cosas tuyas, ¿no? Y no estaría chido que armáramos algo los tres juntos, ¿no? O sea, porque yo en realidad iba a colaborar con ellos, con su disco, con sus rolas, pero no iba a ser como un integrante como tal, ¿no? Mm, ok, Y ok. entonces Sí. él me dijo, oye, pues armamos algo, ¿no? Y le dije, pues va, yo tengo ahí algunas maquetas que he estado trabajando, ¿no? Que tengo ahí tiradas y a ver qué se puede hacer, ¿no? Sí, retomémoslas a ver qué sale, ¿no? Sí, 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 exacto, a ver qué sale, ¿no? Y fue bien curioso porque me dijo, Sobres, te mandamos esta rola y pues métele algo, a ver qué se puede hacer, ¿no? Ok. Una de sus rolas, ¿no? Entonces me la mandan y dije, bueno, a ver qué onda. Y la empiezo a trabajar, ¿no? Y al otro día les digo, miren, aquí está. Se las envío y se sacaron de onda porque sonaba otra cosa totalmente diferente a lo que ellos habían hecho, ¿no? Ah, En- sí, le daba otra forma, le daba otro giro. Cambió muchísimo la rola, muchísimo. O sea, yo tenía Ok, ellos tenían una idea, yo tenía otra totalmente diferente, pero le ok, ok. cambié todo y al principio fue como incómodo, supongo, para ellos, pero después les gustó mucho y ahí fue donde ya se dio como por iniciado el proyecto, ¿no? Ok, ok, Sí, sí. ok. Qué bueno que tuvo una buena respuesta, ¿no? Porque también eh, pudieron bien decirte, ¿no? Bueno, es que esta es nuestra propuesta, ¿no? Esto es lo que se va a hacer, ¿no? Tú tienes que adaptarte más bien a lo que te estoy dando. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y no fue así, hubo mucha apertura, ¿no? Tanto de ellos como mía, ¿no? Sobre todo ya en la parte media del proyecto, ¿no? O sea, como hace unos 3 meses que pasamos esa etapa y ahí fue donde hubo como más apertura de mi parte. Ok, Y sí, ok, sí, sí, ok. sí. Y, ok, entonces, ¿les agrada la idea? Entras, supongo que en ese momento ya como integrante, ¿no? Sí, en realidad más que como integrante decidimos en ese momento crear algo los tres, ¿no? No que yo me uniera a ellos, sino que Ok, iniciáramos algo los tres juntos, ¿no? ok, ok. Y ya empezamos a trabajar esa pieza. De hecho, fue también muy curioso porque esa pieza fue la primera que se hizo, pero fue la última que se trabajó, fue la última que salió, que terminamos así de trabajar, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. me imagino. Siempre pasan cosas así. Sí, sí, fue, Sí. fue muy chistoso y de hecho yo estaba ya bien harto de la rola, ¿no? Porque la escuchaba y dices que ya no quiero trabajarla, o sea, ya llevo meses trabajándola y no se me ocurre ya nada porque ya trabajé muchas otras, ¿no? Y estaba. ¿Cómo, me estabas comentando, ¿no? Que tuviste que trabajar. Bueno, obviamente han estado haciendo este disco que a distancia, ¿verdad? Sí, totalmente a distancia. Eh, ¿Cómo es grabar un disco a distancia? O sea, si ya de por sí hay muchísimos retos grabando un disco en físico y presencial y viéndose todos, ¿cómo es a distancia, no? Creo que lo más difícil es adaptarse a los tiempos. Eh, Al principio para mí realmente, o sea, no fue muy difícil porque yo soy, no sé, tú me conoces y soy un poco ermitaño, ¿no? Me gusta más estar en mi espacio y Sí, claro, te digo, claro. prefiero el anonimato y todo esto, no me gusta estar tranquilo, ¿no? Ujú. Pero en ese momento, yo creo que es lo más complicado de esto, precisamente te digo, son los tiempos y tienes que tener muy buena comunicación con tus compañeros, ¿no? Porque tú les mandas algo. En este caso, por ejemplo, te voy a explicar un poco cómo funcionaba, ¿no? Sí, claro, claro. La mayor parte, o bueno, gran parte del disco, podríamos decir que fue producido hasta cierto punto por mí, ¿no? O sea, muchas de las Ok. rolas
son maquetas que yo tenía o que yo empecé a trabajar a base de, más bien con base en el proyecto, ¿no? Y más o menos ellos me decían que querían, que les gustaba, ¿no? Entonces yo los escuchaba y trataba de hacer algo que se adaptara a lo que ellos hacen, ¿no? Ok. Y entonces se los mandaba y me decían, no, pues está chido, ¿no? Vamos a trabajarlo. Entonces se los mandaba, le metían letra, me mandaban así como previews, ¿no? Así de su Ujú. trabajo, me decían, ¿cómo oyes esto? ¿Cómo oyes aquello? ¿No? Entonces al principio fue muy, por así decirlo, como tardado, complicado porque era tardado, ¿no? O sea, de que yo les mandaba algo y ellos hasta el otro día o hasta el otro, o sea, yo se los mandaba el lunes y hasta el viernes ellos me mandaban algo, ¿no? Ok, ok, sí, Sí, fueron periodos un poco largos de espera, sí, entonces. sí fue, sí era un poco, pues sí, tardado, ¿no? Y también pues viene toda esta parte de la grabación, ¿no? Afortunadamente, tanto ellos como yo, pues contamos con una computadora con interfaz de audio y con micrófono. Ok, 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 ok. Entonces, eso facilitó mucho el trabajo, ¿no? Y aquí es donde se encuentran estos retos de la pandemia y la situación laboral, ¿no? ¿Cómo sales adelante como músico en una situación como esta, ¿no? Porque Mira, tú acabas de plantear la pregunta que yo iba a hacer, ¿no? mm, ¿Cómo es ese escenario para ti, ¿no? sí, es al principio fue un poco difícil, ¿no? Hasta cierto punto uno lo percibe y es un poco triste, eh, porque pues tú vives en el escenario, ¿no? O sea, tú te preparas como instrumentista, tú preparas tus piezas, tanto en la orquesta como solista o como miembro de un ensamble, ¿no? Cuarteto, lo que sea, este, pues para ir a tocar un escenario, ¿no? Para eso te preparas, ¿no? Y, Y luego llega esto y te topas con la dificultad de que pues con una realidad en la que ya no puedes ir a tocar un escenario, ¿no? Que ya no, que los escenarios están cerrados, ¿no? Ujú. Y que te dijeron que ibas a estar, no sé, un mes y medio encerrado y luego que 2 meses y luego 3 meses y ahorita llevamos casi para el año, ¿no? O sea, Para allá vamos, para allá vamos. entonces te topas con esta realidad y con esta, a cierto punto puede llegar a, o sea, si no, yo creo, ¿no? O sea, si no estás consciente y si no tienes las posibilidades, o sea, te desespera. O sea, te desespera pensar en que, pues, ¿cuándo voy a tocar? ¿Cómo voy a hacer para que la gente escuche lo que hago? ¿Cómo voy a hacer para vivir o sea, de ser músico, ¿no? Con esta situación. Claro, y digo, no es por nada, pero si de por sí ya es difícil vivir de músico, ahora tenerlo que Claro. hacer desde tu casa, pues, ¿cómo lo haces, no? ¿En dónde? Sí, o sea, es muy complicado, o sea, y mucho porque siento que estamos muy, o no sé hasta cierto punto qué tanto, pero yo veo a la comunidad musical en general estaba muy cómoda en su momento, ¿no? O sea, pues están los foros aquí en Jalapa, ¿no? Está el Caos, ¿no? Está, no Sí. sé, o sea, hay varios espacios donde pues mucha gente se puede presentar, ¿no? Y, y pues tienen la posibilidad de que hay varios grupos, ¿no? Se juntan, hacen un recital o un concierto con varios grupos, con varios intérpretes, ¿no? Y la gente va, ¿no? O llega la flota, los cuates, no sé, o sea, estaba hasta cierto punto, Jalapa es muy cómoda para un músico, ¿no? Fíjate Este, que, perdón que te interrumpe ahí, no, está bien. pero ahorita que comentabas, ¿no? De estos espacios como Caos, por ejemplo, que bueno, aquí en Jalapa es un lugar que ha cobrado mucha popularidad, ¿no? Y se han presentado muchos grupos y todo. A mí me daba mucha curiosidad porque yo el año pasado estuve fuera de México y llegué en noviembre, diciembre, y lo primero que quise hacer fue salir un fin de semana a escuchar música, ¿no? En Sí, donde hace años, pues todos los fines de semana había música y ya no había grupos tocando, ¿no? Ya eran más como por cartelera, ya eran más grupos de jazz, ya eran como, pues, otro tipo de música que buscaba, ¿no? Que me exacto. gusta mucho el jazz, lo disfruto, pero también había mucho esta escena rockera, ¿no? Este rock cerdo, estas bandas incluso muy underground Sí, o sucio, nuevas ¿no? propuestas, ¿no? Sí, Y me daba la impresión que ya las propuestas que había en Jalapa
eran ya de músicos o de gente como establecida, ya no como tantas nuevas propuestas, ¿no? Pero era como mucho mi perspectiva. Tú que estás en la escena y que lo vives más al día, ¿consideras que esa escena sigue existiendo en Jalapa como hace años? Porque dices que es muy cómodo o que los músicos estaban muy cómodos, ¿no? Eh, Mm, es una pregunta muy compleja, a mi parecer. O sea, hay muchos factores ahí que influyen, ¿no? Pero creo que sí, o sea, sí tengo una opinión al respecto y sinceramente, esa escena de la que tú hablas, sí, sí se vio bastante opacada. A raíz, o sea, dentro de lo que yo percibo, no es mi perspectiva, a raíz de que llega a Yasub, ¿no? Y se instaura como la academia, ¿no? Como de, principal de músicos, ¿no? Porque hasta eso, o sea, yo estudié en la facultad de música, o sea, yo me considero más de la facultad de música que ok, de Yasub, ¿no? ya, ya, ya. O sea, yo pasé muchos años en la facultad de música y ahorita sigo estando en la facultad de música, ¿no? O sea, porque estoy estudiando otra carrera, ¿no? Ok, ok, ok. Sí, sí, Y, sí. y, Y sí, precisamente toda esta escena tú te acordarás y mucha flota se acordará pues de los grupos de pop, de rock que en ese momento estaban, ¿no? Que traían precisamente toda esta onda underground, ¿no? Que había grupos de Ujú. ska, había grupos de rock, había grupos de metal, ¿no? Y no dudo De que todavía, reggae sí, incluso, de reggae rock. metálico, hippie, cosas bien Sí, 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 raras. sí, y grupos así como de rock indie, ¿no? Ujú. Cosas así. Y de repente así no sé, es un lapso de tiempo de un año, 2 años, todos tocan jazz, o todos tocan funk, ¿no? O todos tocan este tipo de cosas, ¿no? Y hasta cierto punto yo siento que es una característica muy jalapeña de las modas, ¿no? Por épocas, ¿no? O sea, en una época de repente yo recuerdo, pues era el ska, ¿no? O por lo menos de mi Ok, generación, ¿no? ok, sí, sí, sí. Y de Sí, que fue repente muy fuerte hace años también, fue, sí es cierto. sí, sí, fue muy fuerte, ¿no? Y de repente, no sé, el rock, ¿no? Y de repente, no sé, el punk, ¿no? Y de repente, incluso me acuerdo de esta etapa donde estaban estos grupitos, así como, no recuerdo cómo se llamaba el género, happy punk, o como, o sea, que Happy tenían así, Punk, ya, sí, sí, que tenían ya. este rollo de, no sé, o sea, tal vez no sé es el género, pero onda como Green Day, Ok, Blink-182, ok, no sé, claro, una claro, onda claro, así. claro. Y entonces, pues pasa eso, ¿no? Yo siento que en realidad esa escena sí se vio bastante opacada y es una lástima porque Jalapa, o sea, o sea, no solamente es jazz, ¿no? O sea, hay muchos otros proyectos muy buenos y hubo muchos proyectos muy buenos que no sé qué les pasó, ¿no? O sea, no sé si siguieron o no siguieron o Matos, desaparecieron. ¿cuánta gente jazzista que esté escuchando esto crees que esté diciendo quién se cree el que es? Realmente no lo sé y sinceramente, o sea, sinceramente no es con el afán de ofender, o sea, la escena musical actual, yo sinceramente la aprecio bastante. Yo crecí, a mi papá siempre le ha gustado el jazz, ¿no? Entonces yo crecí escuchando pues a Chick Corea, yo crecí escuchando a Spyro Gyra, ¿no? Yo crecí escuchando, o sea, escuché, yo no sé, James Brown, ¿no? Funk, ¿no? Pero pues escuchaba a James Brown, mi papá, ¿no? Entonces, Shack Attack era como una onda más, Mm, popera, pero ya, todavía era jazz, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Frank Zappa, ¿no? También crecí con esa El música. buen Zappa. Sí, Frank Zappa, ¿no? Y también, pero también crecí con el otro lado que también a mi papá le encantaba el rock, ¿no? Led Claro, Zeppelin, Billy claro, Idol, ¿no? claro. Esas fueron mis influencias, ¿no? Eso fue mi primer contacto con la música realmente, ¿no? Lo que escuchaba mi papá. Entonces yo sinceramente aprecio mucho la escena musical actual en Jalapa, pero sí siento que de repente la variedad se vio opacada por el jazz, ¿no? En Jalapa. Ok. Sí, sí, sí. Sí, como que tiene toda la escena musical, ¿no? Es jazz nada más. Y, por ejemplo, si alguien quisiera escuchar algo que no es jazz y rock, ¿qué lugar dirías que pueden ir a visitar? ¿Qué Es que lugar hay? sinceramente no lo sé, o sea, Bueno, precisamente ahorita, sí, obviamente no, pero en su momento, antes ¿no? de que empezara todo esto, ¿qué lugares eran, no? Si acaso yo recuerdo la Lola, por ejemplo, que tenía grupos los viernes o sábado, ¿no? Y eran Sí, sí. covers. Exacto, la Lola, Butchers, ¿no? También.
tenían Butchers. su grupo, ¿no? Cierto, cierto. Cosas así, ¿no? Pero a final de cuentas tampoco eran grupos de música original, o sea, tú ibas a ver grupos de covers, ¿no? Y está chido, está Claro, chido. O sea, claro. o sea, la verdad es que yo disfruto y disfrutaba mucho ir a tocadas de flota de covers. Incluso personalmente yo lo disfrutaba un poco más, ¿no? Porque no hay pretensión. O sea, sinceramente la flota va, toca, se divierte Sí, y yo creo que eso es sí, algo sí, sí. que el artista o el músico o el instrumentista no debe olvidar, que a final de cuentas llegó un punto donde el músico se alejó de la gente, ¿no? Y dijo, yo voy a hacer música chingona y si no lo entienden, no me importa, ¿no? O sea, y tal vez no lo Ok, ves así, ok. pero pasa, ¿no? Y estos cuates pues van, tocan y se divierten y son covers y lo que quieras, pero la flota está ahí escuchándolos, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? Y aparte hay mucha gente que quiere ir a escuchar la música, no estudiarla, no quiere ir a ver la pentatónica que hacen y la escala sí, no, no. tal, ¿no? O sea, lo único que quieren es ir, sentarse, tomar una chela, escuchar a este cabrón que está gritando, cantando o Sí. están ahí tocando, ¿no? Ujú. Y, y no, para toda la gente que nos escuche, a mí me llama mucho la atención porque yo recuerdo que al menos cuando yo estaba involucrado con la música y teníamos el grupo, todos los grupos que al menos tenían como una propuesta, fuera diferente, rock, reggae, ska, encontraban lugares para poder tocar. Había lugares en donde podían tocar hoy jazz y mañana ska. O sea, Sí. cambios así como tan radicales. Y esa es la escena que no veo ahorita ya en Jalapa, ¿no? Y tiene pues mínimo unos 2 años que no la veo. Pero tal vez yo porque estoy fuera de esto, ¿no? Por eso quería preguntarte, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en realidad también, yo te soy sincero, hasta cierto punto yo me despegué de todo ese ambiente. O sea, llegó un punto, te digo, o sea, donde yo preferí enfocarme en cuestiones personales, ¿no? Y seguí trabajando, obviamente, en mi casa, estudiando, dedicándome a mi instrumento. Y dejé de lado todas esas cuestiones de ir a ver grupos, ¿no? No sé, a veces es abrumador, ¿no? La cantidad de gente que puede llegar a dedicarse a algo, ¿no? Es sorprendente cómo de repente, o sea, de por sí en Jalapa siempre ha sido una cuna de excelentes músicos, ¿no? Ha habido muchos músicos buenísimos aquí en Jalapa. O sea, yo creo, y naturalmente en cuestión cultural Jalapa es un nicho, ¿no? Sí, sí, Este, sí, sí, eso sí. es muy importante, ¿no? Pero sin embargo, llega un punto donde ya es tanta gente tocando, ¿no? Y no sé, o sea, sinceramente yo preferí simplemente dedicarme a lo mío, ¿no? Y no estar buscando, ¿no? Fue como por comodidad y por tranquilidad, ¿no? No, y al final de cuentas, pues también es un crecimiento personal, ¿no? Como dices, Exacto. puedes estar rodeado de lo que muchísima gente allá esté buscando, pero cuando tú ya tienes como que un día tras día conviviendo con esto, llega un punto en el que puede ser muy abrumador, como dices, y Sí. necesitas como dar un paso atrás, ver realmente quién eres, en qué nivel estás. Si quieres regresar, regresa, si no, ve haciendo tu camino también, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que es lo mejor, o sea, eh, en algún punto te das cuenta de que realmente jalar con la flota y toda esta cuestión está chido, ¿no? Pero también tienes que crecer tú de manera, como, de una forma más introspectiva, ¿no? O sea, Sí, más individual también, ¿no? sí, 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 te ayuda. O sea, no digo que sea lo correcto ni lo mejor, pero sí es Claro. importante hacerlo, es importante. Sí, a gente ermitaña como nosotros tal vez nos sirva, tal Sí, vez sí, nos venga bien, pero también hay gente que pues sí necesita estar en ese crecimiento comunitario, ¿no? Con alguien exacto. más. Sí, 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 claro. Eh, ¿Tú cómo definirías el género de música que tocas ahorita con tu grupo? Bueno, no sé, te cuento un poco. El género nace de varias cosas, lo que estamos haciendo. En general, a mí siempre me ha gustado la fusión, ¿no? Ok, ok, La ok. fusión que se dio mucho en los ochentas, ¿no? Del jazz con el rock, ¿no? Con todos estos Ya. sintetizadores así súper toscos, ¿no? Ujú, sí, sí. Y el Sí, sonido cerdo, ¿no? sí, sí, Acá. sí, así, o sea, que son así tosco el sintetizador, ¿no?
la tarola así con un reverb así, así sin, vaya, Sí, sin sí, sí. empacho, ¿no? O sea, le suben todo el Mm, reverb y ¡pah! El trancazo de la sí, tarola, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, y todos los músicos varios de los músicos que yo escuchaba de niño, pues traían esta onda ochentera, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí me marcó y es mi gusto, ¿no? Y, claro. y de ahí, por ese lado, pues es lo que yo aporté, ¿no? Y de ahí, por el lado de ellos, no sé, fue curioso porque ellos traen una cuestión muy indie, pero con el proyecto se volvió como algo pop, ¿no? O sea, como Ok, que ok, ok. hubo ahí no sé, una evolución o una adaptación de lo que ellos hacen, algo más pop, que también era algo que queríamos hacer. Y, y pues nada, o sea, al final terminó siendo como una especie de electropop, Electropop, ajá. como electropop, ¿no? Sí, sí, sí. Electropop cuarentenosco, ¿no? Sí, ochentero, sí, sí, ochentero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, eso es más o menos así, algo así podría como catalogar el producto, sí, la música que estamos haciendo. Ok, perfecto. Como todo esto lo han trabajado a distancia, obviamente, pues no se han presentado en ningún lugar, ¿no? Eh, ¿Cómo han hecho alguna presentación o tocada ya sea en vivo, en Facebook, Instagram o cualquier otra plataforma? En realidad no, el proyecto precisamente, de hecho apenas es la primera vez, justamente en esta entrevista es la primera vez que se menciona ya así como de manera oficial, ¿no? Tenemos la exclusiva. Sí, tiene la exclusiva del Galactic Boss, nos llamamos, de hecho, el camión galáctico, Uf, me agrada el nombre. sí, Galactic Lo Boss. apruebo, me gusta. Está chistoso, ¿no? Pero esa es la esencia, ¿no? Ok, Eh, Nunca nos hemos presentado en ningún lugar, o sea, ni hemos subido nada, no hemos hecho así, solamente se subieron un par de videos así como de cotorreo, ¿no? Con ya, la ya, rola ya. de fondo, ¿no? Y ya, pero realmente es que no hemos hecho nada porque queremos terminar de trabajar el disco. De hecho, precisamente este fin de semana se acaba de grabar, de terminar de rodar el primer videoclip, ¿no? Del sencillo del disco. Ah, también con videoclips salen Sí, sí, sí. entonces. Sí, sí, Ok, vamos. interesante. Queremos hacer todo lo mejor posible, ¿no? ¿Todo esto lo han trabajado ustedes? Sí, sí, totalmente nosotros. O sea, Ok, incluso, por ejemplo, las rolas se grabaron así a distancia, ¿no? Ellos grababan en sus casas sus voces, ¿no? Me ok. las enviaban por correo y yo las trabajaba aquí en la computadora, ¿no? ¿Cómo? Mira, yo que trabajo la edición, en este caso solo de dos voces, eh, te puedo decir que es una chinga, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es ahora en una canción, ¿no? ¿Cómo es una pieza musical? ¿Ya tenías este conocimiento o tuviste que adaptarte? Yo tenía conocimiento, no muchísimo, porque sinceramente yo no me considero ni ingeniero de audio, ni me considero productor musical, ¿no? Que a pesar de que hasta cierto punto produje el disco, no me considero un productor musical, ¿no? Este, pero ya había tomado un curso de ingeniería en audio y producción musical, de hecho, Ok, precisamente con la persona que está haciendo la masterización del disco. Precisamente con esta persona, un muy buen amigo y excelente persona y muy profesional, se llama Johnny Páez. ok, ok, Este, ok. Él fue el que me enseñó, ¿no? Y curiosamente terminé mandando a masterizar con él, ¿no? Entonces, Ya, ok, perfecto. pero muy chido, ¿no? Y tomé ese curso, pero ya tiene años, ¿no? No sé, ha de tener, ¿qué te gusta? ¿6 años? No sé, siete Ok, años, tal ok, vez, que ok, tomé ok, el curso, ok. ¿no? Y entonces llega toda esta oportunidad y yo antes, durante un cierto periodo de tiempo, estuve ahí jugando con algún procesador de audio en la computadora, ¿no? Ya. Y ya. Bueno, por azares del destino, una lamentable situación. Nos casamos, mi esposa y yo, nos roban, ¿no? Se llevan entre esas cosas, pues, nuestras computadoras, ¿no? Nos robaron muchas cosas Ok. y bueno, hasta cierto punto podría decir que fue horrible, pero al mismo tiempo tuvimos ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, empecé a utilizar la Mac, que yo nunca había utilizado Mac, yo siempre había utilizado PC, ¿no? Me siento más cómodo. Ok. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero sí, 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 pero me encuentro con, por ejemplo, con este profesor, con Logic, ¿no? Y empiezo a trabajar y toda esta Ya. onda.
y ahí fue donde me benefició porque tuve como más posibilidades, ¿no? Encontré varias herramientas para poder trabajar en el disco. Entonces, es un relajo. O sea, o sea, no, es que, o sea, sincero, o sea, si para ti fue un desmadre, te lo juro que yo me estaba muriendo. O sea, o sea, No, no, lo sé. Y es que sabes también que, por ejemplo, el hecho de que uno trabaje en casa, eh, no tienes horarios. O sea, como es tu casa, pues se te puede ir el día entero trabajando. A mí me ha pasado incluso haciendo una edición tan sencilla como puede ser pues el podcast. sí, Veo y ya son las 3 de la mañana, ¿no? Y digo, ¿en qué momento, en qué chingados se fue el tiempo? si no te das cuenta, o sea, yo me pasaba 12 horas mezclando las rolas, 12 horas diarias. O sea, te lo juro que a veces me daban las 7 de la mañana, o sea, veía que el sol empezaba a salir así por la ventana y decía, no, ya me tengo que dormir, ¿no? Me iba a acostar Sí, así sí te y, entiendo. y me despertaba a las 2 de la tarde, ¿no? Así a la 1 de la tarde del otro día, bueno, de ese mismo día, ¿no? En realidad. Ah, creo que esos son los horarios de todos ahorita, Sí, definitivamente. sí, sí, sí. O sea, mucha gente está así, ¿no? Y era bien, era bien chistoso porque pues mi esposa da clases en universidad, ¿no? Y entonces todas las clases está dando online. Entonces Claro. ella se levantaba a las 7 8 de la mañana para dar clases online a las 9 10 y yo estaba durmiendo, ¿no? Yo me despertaba a las 2 de la tarde, ¿no? O sea, Hacían turnos de cama, ¿no? sí, Ya sí, se sí, levanta, vas tú, sí, regresa, tú y de vas. computadora, ¿no? O sea, ya te levantas y ella terminó de trabajar y yo me pongo a trabajar y ella se duerme, ¿no? Y así estamos, ¿no? Y de hecho, es bien importante eso que comentas, ¿no? Porque pues también, eh, pues es indispensable ahorita una computadora, ¿no? Total. O, o una tableta con acceso a internet. Y pues vamos, México no es un país en el que todos tengan una computadora en sus casas, ¿no? Y No. tratar de administrar esos tiempos de trabajo también es un relajo. Sí, es pesadísimo. O sea, en algún punto, o sea, si estás tú solo, tranquilo y en tu casa, pues tú te organizas, ¿no? Pero, por ejemplo, para algunas personas como yo, que estamos casados, que tenemos, o si tienen hijos, ¿no? O si tienen familiar, hermano, no sé, y tienen que compartir una computadora, pues te vuelves loco, ¿no? Porque dices, yo tengo que trabajar, ¿no? Pues yo también, ¿no? ¿Y cómo le haces, no? Claro. O sea, es complejo. No, y aparte, pues me imagino que en la escena, bueno, como músico, ¿no? Si quieres trabajar algo en tu computadora, editar, lo que sea, vamos, no es como que en cierto periodo de horas digas, lo voy a terminar, No, porque no es no. cierto, o sea, Sí. no vas a terminar tal vez en días. Sí, no, es falso, totalmente falso decir, yo mañana sí, ya lo tengo, ¿no? En ocasiones sí, ¿no? En ocasiones sí pasa, o sea, y me pasó, o sea, y sobre todo fue con la práctica, ¿no? O sea, que yo les decía, ya mañana les termino esta rola, ¿no? Y apenas me la acaban de enviar, ¿no? Ok, Entonces era así, claro, o claro, sea, claro. de la batería eran 9 11 canales, ¿no? De la pura batería, ¿no? Ok, ok, Y de ahí dos voces, ¿no? Y cada voz, no sé, me mandaban dos, tres tracks de cada voz, ¿no? Una guitarra, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, los procesadores o sea, dentro del procesador de audio, pues muchas cosas yo las hice con plugins, ¿no? Secuenciadas, por así decirlo. Sintetizadores, ¿no? Cada rola, no sé, aproximadamente unos dos, tres sintetizadores, ok. bajo, eran varios canales, y aparte el sax, ¿no? Entonces, o sea, sí fue muchos, o sea, hay unas rolas, o sea, tengo rolas de, no sé, veintitantos canales, 30 canales, ¿no? Ya, Entonces, ya, ya, ya. Sí, sí, porque es el trabajo en la computadora, que sería ujú, como postproducción, sí, el hacerte tiempo para tocar y no hacer escándalo porque tal vez estén dando clases aquí junto. sí, sí, Transferir archivos, que también toma tiempo. O sea, sí, vamos, sí, no es como que ya nada más le pongas enter y ya está todo, ¿no? sí, no, falso, totalmente falso, exacto. Sí, sí, sí. Em, ¿cuánto, cuánto tiempo te ha tomado todo este trabajo? ¿Consideras que ya lo terminaste? ¿Ya lo van a sacar? Ya lo van a empezar pues a publicitar, a compartir? Pues en realidad yo te podría decir que el trabajo de un disco, o sea, dentro de esta experiencia, no se ha acabado, ¿no? O sea, y yo siento que no se va a acabar hasta que saques el otro disco y hasta eso todavía se va a mantener un poco, ¿no? Ok, ok, ok. Por ejemplo, ahorita estamos en proceso de masterización, ya nada más falta una rola de terminar de masterizar.
Y te digo, este fin de semana se rodó el primer videoclip, el videoclip del single del disco. ¿Cómo fue la grabación del videoclip? Igual a distancia. No, 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 esta sí fue en locación y con todo el equipo de trabajo, obviamente con, pues, con muchas medidas de seguridad, que de hecho es hasta cierto punto, siento yo, pues es fastidioso y cansado, ¿no? O sea, andar todo el día con el cubrebocas, ¿no? Y cuidando no estar pegado a la gente. Claro, sí, sí, sí. Y en en los espacios cortos que tienes donde estás solo, donde hay suficiente espacio, pues te quitas el cubrebocas y respiras, ¿no? Y otra vez a darle, ¿no? Y es pesado. Sí, sí, sí te creo. Hubo un día que tuve que salir y tuve el cubrebocas, yo creo que por un periodo de 4 horas más o menos, que no es nada. Y cuando me lo quité, o sea, la verdad es que duelen las orejas, no estás acostumbrado. Yo no era tan consciente de cuántas veces me toco la cara con las manos, por ejemplo. Sí, Fue sí, sí. cuando dije, no, la verdad es que los doctores, enfermeras, sí, sí es otro pedo ahí. Ujú. Sí, totalmente. O sea, igual yo llegué a un punto que estuve teniendo que salir porque tenía que salir, ¿no? A comprar comida, ¿no? A hacer algunos trámites, ¿no? Tuve que salir, o sea, fueron Claro, varios días claro, que claro. tuve que hacer cosas que ya no pude encerrarme, ¿no? Porque ya tengo que hacer mi vida de nuevo, ¿no? Y y llegó un punto, te lo juro, que yo tenía así hasta la línea así marcada en la oreja atrás, o sea, me ardía, o sea, que ya se me había raspado de tanto estar Sí, poniendo, sí, o sea, sí. con el cubrebocas, ¿no? Entonces, no me imagino a los médicos, ¿no? Va a ser pesadísimo. Ahorita tocabas un punto interesante que también era para el cual quería dirigir un poco la plática, que Sí, es, pues, eh, eventualmente tenemos que rehacer la vida, ¿no? O acomodarla a como ahorita, pues, está funcionando, ¿no? Todo. Como músico, qué es lo que viene en este caso, ¿no? Porque lugares para tocar, pues no hay abiertos, según tengo entendido yo. No sé si estoy equivocado. Pues están teniendo un disco, necesitan como darle promoción a final de cuentas, ¿no? sí. Eh, ¿Qué viene? ¿Cómo lo manejas eso? Pues en realidad yo creo que también, o sea, una ventaja muy grande es que toda esta cuestión de las redes sociales está demasiado evolucionada, ¿no? Más de lo que me gustaría, pero para el momento es muy bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, O pues sea, es donde toda la gente está ahorita. toda la gente está metida en redes sociales, en Spotify, ¿no? En Facebook, en Instagram, o sea, no sé, está metido en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, o sea, es el Hasta diario de la Tinder, gente. vaya. Sí, no, o sea, no, digo, no lo sé, no, ya estoy casado, entonces no. No, yo tampoco, pero me han dicho, realmente me han dicho. De hecho, me están Conozco diciendo, gente. te están diciendo en este momento, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, ese es el mundo real de la flota ahorita, ¿no? Ese es el mundo real del mundo, ¿no? O sea, estamos viviendo a través de las redes sociales. Tú quieres ir a ver a un amigo, no lo vas a ver. Le hablas, le echas una videollamada, ¿no? O le marcas, o le mandas un WhatsApp, ¿no? O Ujú, no sí, sí, sé, sí. un mensaje directo en Instagram, ¿no? Lo que sea. Entonces, lo que viene, no sé, yo creo que ese es un proceso de evolución extremadamente forzado en todos los ámbitos, no solamente musical, ¿no? Pero por lo menos en la cuestión musical es, o sea, muestra mucho y en todas las cuestiones yo siento que nos enseña lo, lo vulnerables que somos, ¿no? Y lo vulnerable que Claro, es el arte, curiosamente, cuando se supone que debe ser una cuestión natural humana, ¿no? El arte es la expresión humana, ¿no? Entonces te das cuenta de lo vulnerable que es el lenguaje, que a la hora de que te quitan esta posibilidad de interactuar físicamente con otra persona, la sociedad se cae, ¿no? O sea, tú viste, o sea, se vio en las redes sociales, se vio en todos lados cómo la gente hacía marchas para no ponerse el cubrebocas en Estados Unidos, ¿no? Había claro. marchas Sí, para sí, sí. que no hubiera cuarentena, ¿no? O sea, dices, te puedes morir, o sea, porque haces una marcha por eso, ¿no? Ujú. O Sí, sea, sí, sí. no sé, o sea, la gente entró en crisis, ¿no? Y muchos, y yo me incluyo, pues estás paranoico, dices, no, pues si voy a la tienda me voy a enfermar, ¿no? O sea, no sé, o Claro, sea, sí, vives con sí, eso, sí, ¿no? sí. Y lo Sí, que, no, y... No, perdón, perdón, no, no, adelante.
o sea, más bien es eso, ¿no? O sea, lo que viene para la escena musical yo creo que es esta cuestión de crecimiento en todas las herramientas. Tienes que volver un todólogo, ¿no? O sea, tienes que saber de audio, tienes que saber tocar tu instrumento, tienes que saber de marketing, ¿no? Tienes que saber de promoción en las redes. O sea, no sé, o sea, tienes que volver un todólogo, ¿no? Entonces, Sí, no, totalmente cierto. sí, 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 totalmente cierto. He visto muchas propuestas de músicos, ¿no? Que precisamente o se graban a distancia, suben el video, YouTube, o se suben en vivo y todo eso, ¿no? Y también a mí lo que me gusta mucho es que, bueno, la gente solo ve el producto pues pasando, ¿no? Tocando la gente. Pero como dices, ya eso significa que cada uno de los músicos se puso de acuerdo, están trabajando desde su computadora, probaron audio, probaron video, eh, como que es toda una planeación de varias horas, incluso días, ¿no? sí, Que ahorita está funcionando perfectamente. Creo que también eso va a abrir paso a que existan incluso nuevas carreras más completas, ¿no? Que puedan ir dirigidos tanto para los que hagan pues se dediquen a esto de la grabación de grupos, ¿no? sí. Ingeniería y todo eso. Entonces creo que dentro de todo lo malo ha abierto oportunidades interesantes, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esto nos está forzando, o por lo menos a la comunidad musical la está forzando a aprender, ¿no? Y a no decir, no, yo nada más voy a tocar, no. O sea, ya tienes que aprender a hacer esto, ¿no? O sea, No madres, sí, sí, aprende, no, ¿no? sí, hacia fuerza, ¿no? O sea, pones tu celular enfrente y acá con el micrófono y le picas a uno y le picas a otro y ahí estás, ¿no? Haciéndote bolas con todo, ¿no? Y, o sea, es un Eh, relajo. eh. Sinceramente es un relajo. Es un relajo. No, y aparte, puede que ya hayas grabado, lo escuchas y nunca grabaste, no Sí, no, quedó bien, estabas grabando y pasó el de los tamales o el de los sí. cacahuates, O el o sea, perro, es impresionante, es ¿no? Sí. impresionante. Sí, incluso es bien, precisamente ahorita que lo dices, estaba checando los audios, los tracks de una de las rolas para mandarlos a masterizar. Y en una parte que no había editado bien, porque le faltaba editar, o sea, cortar un pedazo, ¿no? Que había sobrado, ¿no? Y donde no tocaba, ¿no? Entonces lo estoy escuchando y ahí se oía así el perro ladrando allá atrás, ¿no? Y un Ya, coche sí. pitando, ¿no? Y dije, "Ah, qué bueno que esta parte no toco, ¿no? Porque Claro, la ahí está. borro. Sí, sí, sí. No, pues inclusive antes de que empezáramos el programa, justo ya cuando iba a dar el intro, le dije a Matos, oye, espera, porque está pasando el de los tamales, creo, no sé quién, esperamos a que pasara y ya le dimos. Pero pues es que es muy cierto, ¿no? Pues tan solo el cuarto de la gente se ha vuelto su oficina, su estudio, Sí, todo, ¿no? Todo, sí, todo. Entonces es impresionante y para la escena de música, pues siento que también es una gran ayuda para que también los músicos aprendan a producirse, ¿no? Y creo que no podríamos estar en mejor momento en el que pues por ejemplo, los micrófonos, quieras o no, han sido accesibles, ahorita son muy accesibles, sí. los programas los puedes encontrar, la manera en la que estamos grabando, por ejemplo, el podcast funciona a partir de una página gratuita, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, Sí, claro. herramientas hay bastas. Sí, hay muchísima herramienta, hay muchísima información. O sea, tú dices cómo grabar un podcast, lo pones en YouTube y ahí te aparecen así Y 600. y ahí salgo yo, ahí explicando. Y ahí sales tú con tu tutorial, no sé. Eh, tú ya como tu utopía perfecta, ¿cómo ves a Jalapa en la escena musical en un par de meses? ¿Crees que, ¿Crees que haya lugares que próximamente estén abiertos para que haya grupos de nuevo? ¿Crees que esto tarde? ¿Cómo ves tú la situación? Sinceramente no lo sé. Me cuesta mucho ver una, una comodidad respecto a la escena musical muy pronto, porque para empezar, o sea, yo he salido un par de veces, bueno, varias veces, por comprar cosas, ¿no? Comida, o sea, vas al supermercado y tienes que salir, ¿no? O sea, Claro, hay que si no, no, comer. si no, no comes, ¿no? Entonces, Sí, pues tienes que salir, ¿no? Entonces, las veces que he salido es increíble, pero sí, ves mucha gente todavía saliendo a cotorrear, ¿no? Ves mucha gente
sin cubrebocas, ¿no? No sé, o sea, y también falta de información, también ves mucha gente con cubrebocas de neopreno que pues comprobadísimo que no funcionan, ¿no? Ya. Sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces pues es complicado, ¿no? O sea, sinceramente con toda esta falta de información, o más bien hay mucha información, pero no toda la gente tiene acceso a ella, ¿no? Tampoco puedo Claro. sentarme a culpar a decir, no, es que ellos siguen saliendo. No, pues es que la información, lamentablemente, por las cuestiones económicas, sociales y culturales, no toda la información le llega a toda la gente, ¿no? Sí, no, es una realidad. Incluso me comentaba un amigo que trabaja en una carpintería que pues él toma sus precauciones, ¿no? Pero la gente a su alrededor no. Y me decía, pues es gente que no tiene cultura, ¿no? Y me dice, pero no, no es de que no tenga cultura de una forma despectiva, sino que es gente que trabaja, va a su casa, cena y duerme, se despierta y viene a trabajar. O sea, no, no existen estos inters de, ok, tengo libre, voy a meterme a internet, voy a ver qué hay. Sí, Y exacto. pues imagínate cuánta gente en México no tiene esta información, ¿no? Exacto, exacto. Entonces también, o sea, están esos dos lados. Por un lado estamos los que, o bueno, están la flota que critica y que dicen, no, es que por son tan irresponsables. Y el otro, pero al mismo tiempo ellos están ignorando la situación en la que vive mucha gente que no se entera de toda esta información, ¿no? Que no tiene acceso a ella y por lo tanto no puedes criticar porque no conoce el contexto de su realidad, ¿no? Entonces, Sí, 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 sí. Pues digo, creo que ha sido muy fácil para la gente. eh, hablar. pues sí, 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 sí. Sí, Bien decían, ¿no? Que había esta gente desde su piscina, así, tuiteando, criticando a la gente que salía a trabajar, ¿no? Y todas sí, estas cosas. Pero sí, pues es muy cierto, ¿no? Para la escena artística, pues vamos, conozco un porcentaje muy grande que me dicen, pues es que tengo que salir, ¿no? Vivo de lo que me dan allá afuera, ¿no? Vivo sí. de donaciones, vivo de presentar obras, vivo de ir a tocar a lugares, ¿no? Entonces, para alguien que solo vive de esto únicamente, yo creo que debe de ser ahorita una situación muy complicada, ¿no? No sé qué tan complicada sea en tu caso, porque bueno, me comentas que aparte tienes otro trabajo, ¿no? Entonces creo que eso te ayuda. Sí, yo la verdad sinceramente me considero muy afortunado. O sea, yo mi paga durante toda esta pandemia ha estado ahí, ¿no? Mes con mes y sin retraso. Entonces yo personalmente me siento muy afortunado y pues vaya, ¿no? O sea, lamentablemente mucha gente no tiene esa fortuna y se ve en la necesidad de salir, ¿no? O sea, y conozco gente de primera mano, o sea, que se enfermó, ¿no? O que perdió algún pariente por estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo soy afortunado, sinceramente. Yo me considero afortunado y doy las gracias. Pues ya para ir cerrando un poco, ¿qué es lo que viene con tu grupo? ¿Qué va a ser lo próximo? Pues lo siguiente estamos yo creo a nada de lanzar el disco, probablemente un mes y medio. Ok, Eh, para sí, Navidad va a llegar sí, sí, entonces. sí. De regalo de Navidad llega el camión galáctico, ¿no? Este, sí, sí, sí. Ok, Pues lo que viene es eso, lanzamiento del single, lanzamiento del disco y al mismo, bueno, con el lanzamiento del single, obviamente el videoclip, ¿no? ok, Este, perfecto. entonces, pues estamos en eso, trabajando para que salga lo más pronto posible y obviamente, pues en redes sociales estaremos dando a conocer todo, ¿no? Eh, en la descripción del podcast y del video vamos a dejar todos los enlaces para que visiten el proyecto de Matus. ¿Y cómo dijiste que era el nombre Nos del llamamos grupo? Galactic Boss. Galactic Boss. Galactic Boss. Ok. Aún, fíjate que aún todavía no tenemos redes sociales activas. Estamos esperando a tener el trabajo terminado para Ok. no cometer errores, pero en cuanto lo tengamos, lo haremos público. O sea, literalmente se pusieron un capullo, ¿verdad? No han Sí, hecho nada y apenas van a salir. sí, 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 a trabajar durísimo y tener el material para no cometer errores, pues. No Claro, cometer. pues digo, ya tienes experiencia, ¿no? Sí, 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 ya algunos añitos de ahí. Pero sale este año, definitivamente.
este año tiene que salir, sí, Ok, totalmente. perfecto. Eh, de todas formas, vamos a dejar redes sociales que también redirijan al trabajo que hace Matus. He visto que has subido grabaciones también tuyas, ¿no? Tocando o haciendo colaboraciones. Sí, sí, sí. Entonces, también eso va a ser muy interesante. Eh, y pues nada, llevamos una hora. Sé que tienes cosas que hacer, Matus. Sí, sí, Gracias por haber estado aquí. espacio. Con este tema vamos de nuevo a abrir los episodios. Pero, pues, gracias. Enhorabuena con tu grupo. Y también actualizaremos el link en la descripción una vez que ya tengan redes y todo eso. Excelente, muchas gracias por el espacio, Abraham. Y estaría muy interesante que ya cuando esté el grupo, todo eso, igual y vengan. Ojalá ya sea algo más físico, Claro, sí, sí. pero ya para platicarnos un poco más a fondo de cómo va la escena en ese momento, si es que Jalapa existe y los Sí, ¿no? cafés Y el mundo, ¿no? y el mundo. Sí, sí, sí. Excelente, Abraham. Muchas gracias por el espacio y gracias por todo tus detalles en la entrevista. No, perfecto. Pues bueno, muchas gracias, gente, y nos estamos viendo para la próxima. Chao, chao.